De Cristo, hermanos. Amén. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Me siento muy privilegiado. Amén. Me han recibido de una manera muy bonita, muy preciosa, y me siento, como le decía, muy bendecido con el Señor. Amén. Y qué bueno que nos dio alguien oró duro, yo creo, para que amén, pudiéramos venir otra vez hoy. Tuve que disculparme con otros pastores, inclusive antes de salir me llamó otro pastor y le dije, no, ya tengo planes ahí, aleluya. Gloria al Señor. Pero estamos contentos de estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Aleluya. Algo que por alguna razón el Señor puso en mi mente, y he estado batallando. Yo quería terminar el mensaje de la anterior semana, que no lo terminamos, aleluya. Estaba buena la introducción, pero el Señor puso algo diferente para mí en este día, así que van a tener que, no sé qué vamos a hacer con ese mensaje, tal vez un día, amén. De cualquier manera lo tenemos, creo que online, amén. Si quiere visitar nuestra página de internet, tal vez lo puede escuchar ahí. Tenemos un podcast que son simplemente estudios en audio en formato MP3, y que usted se puede suscribir, y cada vez que ponemos uno nuevo automáticamente se descarga a su computadora, y cuando enchufa su iPod, iPad, iPhone, automáticamente sincroniza, así que usted puede ir en el camino escuchando palabra de Dios. Y tal vez vamos a tener que hacer eso. Pero el Espíritu Santo trajo a mi mente esa escritura que dice, y esto no es ni siquiera el mensaje, pero dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque el Señor no se agrada en los insensatos. Y a veces, hermanos, cuando necesitamos algo de Dios, le ofrecemos de todo y le prometemos de todo. Y cuando hemos pasado el valle de sombra de muerte, esas promesas que le hicimos al Señor: voy a ser el más fiel, nunca voy a faltar, te voy a amar, voy a vivir para... Se olvida uno y las pone al lado. Y volvemos otra vez a adorar a Dios a nuestra manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Ese es el espíritu del anticristo, el yo entronado, cuando el que tiene que estar en el trono de nuestro corazón es Dios. Entonces, yo no sé, tal vez alguien tiene una necesidad y está haciendo ese tipo de oración. El Señor no necesita que usted le prometa nada. Él no necesita nada de nosotros. Amén. Y dice la palabra: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Amén. Y una vez más, no porque usted le ofrezca toda su vida y todo su dinero, el Señor va a decir: oh, pues ahora sí te voy a sanar, ahora me conviene. El Señor no necesita nada. ¿Qué le puedo dar a Él que Él no me ha dado a mí? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero si tiene su Biblia, vamos a Mateo capítulo 24. Y si usted ha estado aprendiendo el orden de los libros de la Biblia, amén, ya llevamos 7. Aleluya. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Y añádale Jueces ahí. Y estamos en camino. Imagínense, en 2 meses te vas a ver todo el orden de todos los libros de la Biblia. ¿Ve que no es tan difícil? Aleluya. Ahora, a veces pensamos: yo no puedo memorizar, y eso es falso. ¿Cuándo ha escuchado usted una vez unas 3 notas de una canción y ya se acuerda toda la letra? Y no es que usted estuvo memorizando la letra de esas canciones, simplemente se le viene, porque la mente funciona de esa manera, la repetición. Así que le aliento que pueda memorizar, amén, el orden de los libros de la Biblia. Va a ser una bendición para usted. Ok, dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es Jesucristo hablando. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acompáñeme al trono de la gracia, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos, pastor. Si puede venir y poner sus manos sobre su siervo. Aleluya, gracias, Padre bendito. Honramos tu nombre, Señor. Te ruego que puedas lavar, limpiarme de todo aquello que no te agrada en este día. Que pueda, Señor, fluir tu espíritu con libertad a través de este vaso de barro. Queremos voz de Dios y no de hombre. Queremos que tú puedas obrar en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todos digan: en el nombre de Jesús. ¿Puede tomar su asiento? Y pida al Señor que Él me ayude, porque tengo como 3 horas de
de material. Amén. Y si la anterior semana fue la introducción de un mensaje, imagínense qué tan largo es el mensaje mismo. Aleluya. Así que ore que el Señor nos ayude. Hay algo que me llama la atención, porque cuando uno comienza a pensar en Jesucristo, y gracias a los hermanos que se han estado contactando a través de Facebook, he tratado de aceptar a todos los que he podido, y de vez en cuando uno o dos desaparece, entonces puedo llenar uno o dos más en mi cuenta, pero mi cuenta personal está llena, tuvimos que hacer otra cuenta más, así que siga intentando, aleluya, gloria al Señor. Pero es bueno. La razón que menciono eso es porque estoy debatiendo con un ateo, amén, y usted sabe cómo los ateos y la gente está siempre tratando de decir que Jesucristo ni siquiera existió, que no hay un testimonio acerca de Él, que ninguno de sus contemporáneos, escribió acerca de Jesucristo. Yo digo, wow, la evidencia está ahí, está presente, y la vamos a estar compartiendo con esta persona. Pero si nos ponemos a analizar en ese tiempo con un vistazo mundial, Jesucristo era un hombre que estaba en una nación bastante pequeña. El pueblo de Israel, 200 millas por 50 millas solamente, es todo el estado de Israel. Usted puede viajar de un lado a otro en una hora, amén, y tal vez unas 2 horas o 3 horas en el lado más largo. Entonces no es muy grande, y era una nación sojuzgada por el imperio romano. Jesucristo había nacido en Belén, una aldeíta bastante pequeña, y creció en Nazaret, tanto, amén, que no tenía una fama grande esta ciudad de Nazaret. De hecho, la gente se preguntaba en ese tiempo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? No era gran cosa, no habían grandes hombres, no habían sabios que habían salido de esa parte. Entonces Jesús era simplemente, como la gente pensaba, un carpintero, hijo de carpinteros. Amén, no era alguien muy grande, amén, en el sentido humano, pero aunque tenía pocos seguidores, contando, amén, tal vez los 5,000, 10,000, 15,000 o 20,000 que tal vez tendría. Hablando de todo el mundo, no es un gran monto, pero aún así, este hombre que no habitaba en palacios, que no tenía ejércitos, en una ocasión se para en medio de la gente y dice estas palabras: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. El César no dijo eso. Fue un hombre vestido en túnicas y andando tal vez con abarcas o guarachas o como que usted le llama. Amén, por caminos polvorientos, y se atreve a decir esas palabras, que lo que yo estoy hablando hoy, el cielo y la tierra pueden desaparecer, pero esta palabra que yo estoy dando jamás va a desaparecer, va a perdurar para toda la eternidad. Y es como que, wow, I mean, it blows my mind. Porque usted puede pensar en los grandes escritores como Cicerón o Tácito o aún Josefo, el historiador judío. Casi ninguno de ustedes, incluyéndome a mí, hemos leído las obras de estos grandes hombres. Amén. Y usted puede ir a bibliotecas y puede ir a librerías y tal vez no va a encontrar las obras de Tácito ni de Josefo. Pero donde usted vaya, biblioteca o librería, donde usted entre, va a encontrar todavía la palabra de Jesucristo. Aleluya, es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Este libro que nosotros llamamos la Biblia, amén, es un libro increíble. De hecho, amén, Jesucristo puso su sello de aprobación sobre todo el Antiguo Testamento cuando dijo, amén, que estaba escrito de él en los Salmos y en los Proverbios y en la ley. Ese es el Torah, el Nevi'im y el Ketubim. Esas son las 3 divisiones de la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces Jesucristo dijo, todo el Antiguo Testamento está hablando de mí, y puso su sello de aprobación diciendo, esto es palabra de Dios. No solo eso, sino que Jesucristo también prometió inspirar a los escritores del Nuevo Testamento. Él oró, dice, no solamente oro por esto, sino por aquellos que han de oír de mí a través de la palabra de estos hombres. Es más, él mandó a los apóstoles que escribieran. Usted puede ver eso en Apocalipsis 1:19. Cuando tenga tiempo, le dije, escribe.
Escribe, le dice. Entonces, toda la Biblia que nosotros tenemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene el sello de aprobación de Jesucristo. Cada uno de estos testamentos tiene un propósito en el plan de Dios. El Antiguo Testamento quería introducir a Dios hacia una nación de la cual iba a nacer el Mesías y iba a ser bendición para todas las naciones. Propósito de la ley de Dios es mostrarnos que el hombre no puede guardar perfectamente la voluntad y los mandamientos de Dios. Por eso es que viene Jesucristo y parte el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos dice: yo he cumplido la ley por ti. Si tú confías en mí, te bautizas en mi nombre, recibes mi espíritu, tú también puedes ser salvo. El primer libro completo que fue traducido es la Biblia. El primer libro que fue impreso cuando se inventó la imprenta por Gutenberg fue la Biblia. El libro más caro del mundo es precisamente esa Biblia, la primera edición de Gutenberg. Uno de los manuscritos más caros en toda la historia es el manuscrito sinaítico del Nuevo Testamento. El telegrama más largo en toda la historia es, el Nuevo Testamento en la New Revised Standard Version, que fue mandado. El telegrama más largo, la primera edición más larga de un libro en toda la historia fue la Revised Standard Version, 1 millón de copias en la primera edición. El tema supremo de la Biblia es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo es verdaderamente el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Hermano, la Biblia es un libro que tiene una increíble unidad, a pesar de haber sido escrito a lo largo de más o menos 1600 años y por más o menos 40 autores de todo tipo de clases sociales, situaciones, profesiones, localidades. Todo esto ellos escribieron en perfecta unidad. Si usted quisiera poner a 40 personas, todos tal vez sociólogos, en un mismo cuarto, todos se graduaron de la misma universidad, y les pone a escribir sobre el origen de los problemas de la sociedad, sus puntos de vista sobre el aborto, sobre la homosexualidad, los problemas de la juventud, el crimen y todo eso, ¿qué tipo de libro resultaría una vez que estos 40 autores han escrito sus puntos de vista con relación a cada uno de estos temas? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo se sirve? ¿Está bien esto o está mal aquello? Hermano, usted no tendría unidad de ninguna manera. Y estoy hablando 40 sociólogos que viven en este mismo siglo, en este mismo año, graduados de la misma universidad y más o menos del mismo estatus social, porque todos salieron de la misma universidad. Pero no habría una cohesión. Pero cuando usted va a la Biblia, le decía, más de 40 autores, algunos de ellos nunca se conocieron con los otros a través de muchas generaciones. Pero cuando usted les pregunta y dice, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Desde el principio hasta el fin es el mismo punto de vista. La homosexualidad es pecado delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia contra el tomar la vida humana? Desde el principio hasta el fin dice, no puedes matar al inocente. Amén. Cuando usted está buscando qué dice con relación a Dios, desde el principio hasta el fin hay un solo Dios. Amén. Y no hay más. Entonces, mi hermano, esa increíble unidad de la Biblia, porque en realidad es lo que llamamos una biblioteca divina, 66 libros diferentes en uno solo. Es increíble. Amén. La Biblia, hermanos, tiene, podemos decir, la Biblia nos dice, y tengo mucha escritura, si usted quiere anotarlo está bien, puede leerlo después, pero en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece. El verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice esto? Amén, que la palabra del Señor nos ha sido dada, dice que hay profecía que ha sido inspirada no por el hombre, sino por Dios. Y cuando compara usted la Biblia con los mejores y los más grandes pronosticadores del futuro, déjeme darle un ejemplo solamente. En el año 1975 hay un tabloide conocido como el National Enquirer. Publicaron las proyecciones o predicciones de 10 adivinos famosos. Amén. Estamos hablando de aquellos adivinos que son consultados por las estrellas de Hollywood y que ganan muchísimo dinero cada año para pronosticar cosas.
y agarraron y publicaron cada una de esas profecías, lo que iba a suceder en el siguiente año. ¿Sabe cuántas de esas predicciones acertaron? 0, nada, zilch, ni una sola. Y uno está pensando, por lo menos por casualidad deberían ellos haber acertado en por lo menos una de esas. Pero cuando usted va a la Biblia, mi hermano, tiene cientos de profecías que nunca jamás han fallado. Solamente para la venida de Cristo hay más de 60 profecías en el Antiguo Testamento. Y cuando uno cuenta todos los detalles pequeños, las ramificaciones, serían más de 300 profecías que se cumplieron exactamente con relación a la venida de Jesucristo. El Antiguo Testamento profetizó dónde iba a nacer, cuándo iba a nacer, en qué tiempo, de qué linaje iba a ser, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, qué iba a realizar. Y cada una de esas profecías se cumplieron literalmente. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra. Estoy hablándole de un libro que es tan extraordinario que en el Salmo 22, amén, puso una profecía acerca de la muerte del Mesías y dice: horadaron mis manos y mis pies. Siglos antes de que se invente la crucifixión como método de pena capital. Entre los judíos la pena capital era apedrear, miento, hermano. Pero ya había profetizado que el Mesías iba a morir crucificado. ¿Sabe cuándo se inventó la crucifixión? 100 años antes de que Jesucristo naciera. Pero la profecía se escribió como 6 siglos antes. Y todo se cumplió exacta y literalmente. Mi hermano, le estoy hablando de un libro que no hay comparación con ningún otro libro. En el Corán no hay profecías. El libro de Mormón no tiene profecías. El Bhagavad Gita de los Vedas no tiene. No hay ningún otro libro religioso en esta tierra que contenga profecías que se han cumplido. Hay gente que dice, pero ¿qué pasó con Nostradamus? ¿Ha leído alguna vez? Ese es el problema de la gente, pastor. Hablamos de ignorancia. Es lo que la gente hace. Pero Nostradamus profetizó que las torres gemelas iban a caer. Y usted le pregunta, ¿ha leído las profecías? No, yo escuché en algún lado. Hermano, cuando usted va a leer las profecías de Nostradamus, usted puede ponerle la interpretación que usted quiera. 2 cuerpos amarillos chocaron y cayeron, y en el fuego ardían. Y uno está pensando, wow, ¿qué es eso? Está hablando de un avión que chocó contra una torre. No puede hablar de eso. Puede ser que 2 huevos se chocaron y están ahí asándolos para hacer el breakfast. Usted le pone la interpretación que usted quiera. Pero cuando la Biblia habla de Jesucristo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Israel, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel. Y dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo? Alguien que es eterno va a nacer en Belén Efrata. No hay comparación. Desde los emperadores romanos hasta los gobiernos comunistas han tratado de destruir aquello que nosotros conocemos como el libro de los libros. El emperador Diocleciano ordenó en el año 303 después de Cristo que se pusiera fin a todas las reuniones de los cristianos y la destrucción de sus escritos sagrados. Y puso bajo eso todo el poder del imperio romano para destruir unos cuantos cristianos que ni siquiera tenían espadas. Y destruyeron todos los manuscritos del Nuevo Testamento que hallaron en posesión de estos cristianos. Y Diocleciano pensó, hemos vencido. Él llegó a creer que había matado a todos los cristianos y había destruido la palabra de Dios. Erigió un monumento que puso y dice: el nombre de los cristianos ha sido erradicado de la faz de la tierra. ¿Usted sabe qué pasó con Diocleciano? Se murió. Y el siguiente emperador fue Constantino. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Aparentemente se convirtió al cristianismo y ordenó que se hicieran 50 copias perfectas de la Biblia. Y dijo, el imperio romano va a pagar por esto. Diocleciano pasó de esta vida, pero la palabra de Dios todavía permaneció.
Amén. Me encanta lo que Dios hace. Hubo un hombre, amén, en América, Robert Ingersoll era su nombre, que recorrió toda América, hermano, dando conferencias en contra del cristianismo y en contra de la Biblia. Y esto es lo que dijo: en 15 años tendré este libro en el depósito de cadáveres. ¿Alguien quiere adivinar quién es el que está en un depósito de cadáveres hoy? Y todavía tenemos la Biblia. Aleluya. Voltaire, el incrédulo y filósofo francés, dijo: en 100 años, dijo él, la Biblia ya no será considerada entre las personas instruidas. Y dijo que el cristianismo sería borrado de existencia. En 100 años ya no va a haber Biblia, no va a haber cristianismo. ¿Sabe qué pasó? 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova compró su casa y usó la imprenta de Voltaire para producir montones de Biblias. Y Voltaire ya no existía. Aleluya. Hubo otro hombre llamado Thomas Paine, que escribió un libro que se llama The Age of Reason, la edad de la razón. Él predijo que no quedarían en el mundo sino 5 Biblias, tal vez en museos, como algo que va a llamar la atención para decir: oh, mira, esta es una reliquia. Pero hoy, mi hermano, la Biblia es leída por miles y millones y muy pocos saben de la existencia de Paine o de su libro. Aleluya. Alguien dijo: el mismo año en que el libro de Paine se estaba vendiendo por 10 centavos, alguien compró un manuscrito de la Biblia por $150,000. Aleluya. Cielo y tierra pasarán. Déjeme decirle, no tengo el tiempo para decirle las cosas que han sido profetizadas en la Biblia, que la ciencia le ha llevado siglos saber. El gran astrónomo Ptolomeo pensó que había contado todas las estrellas del cielo. Pero la Biblia decía que como no se puede contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia, Abraham. Pero la ciencia decía: no, ya las hemos contado, hay 1050 estrellas. Y yo digo: no, son solamente 50. 50. No se pueden contar. Aleluya. Y tuvo que inventarse un super telescopio para darse cuenta: no se puede contar las estrellas, hay innumerables estrellas. Amén. La Biblia decía que la tierra era redonda en Isaías. Amén. Antes de que Colón, amén, siquiera saliera con la Niña, la Pinta y la Santa María y pensara: nos vamos a caer del borde de la tierra porque la tierra es plana. La Biblia decía: no, Él se sienta sobre el círculo de la tierra. Cada ciencia que se ha aplicado a este libro, mi hermano, la arqueología. Alguien dijo, amén, y salió esto, no sé si fue en Time Magazine, que cada vez que un arqueólogo entierra su pala en la tierra, en la tierra, entierran a otro crítico de la Biblia. Amén, porque se han encontrado tantos artefactos bíblicos que muestran, amén, que la Biblia es verdad. Aleluya. De hecho, me acuerdo haber leído el año, tal vez era 1987-88, cuando Time Magazine sacó un artículo que decía: otro punto para la Biblia. Habían encontrado la ciudad de Jericó. Y dice: generalmente las ciudades, cuando son conquistadas, amén, las paredes caen hacia adentro, pero en esta ocasión dice: las paredes cayeron hacia afuera. ¿Cuál fue el motivo? Y pues el motivo es que los israelitas le dieron 7 vueltas, y al final el Señor hizo caer esas paredes. Amén. Y ellos subieron en esas paredes y conquistaron la ciudad. Vez tras vez tras vez. Hay libros enteros, mi hermano, amén, que pueden detallar todos los descubrimientos arqueológicos que han confirmado lo que la Biblia dice. Tenemos mapas al final de nuestra Biblia. ¿Y usted sabía que alguna vez ha notado que el libro de Mormón no tiene mapas al atrás? Pero la Biblia es un libro mucho más antiguo. El libro de Mormón es mucho más nuevo, y supuestamente son cosas que sucedieron aquí en el Nuevo Mundo, pero no se han encontrado ni una sola de las ciudades mencionadas en el libro de Mormón. Pero cuando usted abre su Biblia, usted puede ver: aquí está Jerusalén, aquí era Betania, aquí está toda la tierra. Y
Y puede ver el mar de Galilea y puede, ¿por qué? Porque una le está diciendo esto es histórico y la otra es simplemente un invento de la mente del hombre, y por eso no pueden encontrar ninguna de esas ciudades. Hay profecías con relación a Jesucristo que se han cumplido, le dije. Hay profecías con relación a otras situaciones como las señales del tiempo del fin que se han cumplido literalmente. Hay profecías, hermano, amén, que uno pudiera tomar horas estudiando, y cada vez que usted estudia y ve la confirmación, uno está, wow, esta es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Jesucristo, cuando Él dijo, amén, cuando Él puso su sello sobre el Antiguo Testamento y comisionó a los del Nuevo Testamento, les estaba diciendo, yo voy a ayudarlos a escribir este libro. Por eso es que sabemos que es palabra de Dios. Las quemas de Biblias, hermano, vinieron a ser práctica común de la institución católico romana en los días de la Inquisición. Usted sabe que antiguamente, amén, hasta las misas eran simplemente en latín. Mi abuelita alcanzó a ir a algunas cuantas misas en latín. Y tal vez usted no sabe esto, pero la mayoría de nuestras iglesias utilizan la versión Reina Valera, revisión de 1960. Pero Casiodoro de Reina fue un sacerdote católico que estaba en desacuerdo con su propia iglesia. Y él dijo, no, la gente tiene que tener la palabra de Dios en su idioma. Y comenzó a traducir la Biblia al castellano. Cuando la Inquisición se dio cuenta, comenzaron a perseguirlo para darle muerte. No puedes traducir, decían, la Biblia para la gente. Los únicos que pueden interpretar la Biblia son los sacerdotes, según ellos. Entonces él pagó, amén, casi con su vida, estuvo viajando, escondiéndose de lado en lado para traducir la Biblia, porque él decía, la gente de mi iglesia necesitan tener la palabra de Dios en su propio idioma. No necesitan que alguien sepa latín para traducirles o para explicarles. Y es conocida como la Biblia del oso, porque hay un oso agarrando miel de un panal. Unos 19 o 20 años después vino Cipriano de Valera e hizo una revisión de la Biblia, y cuando la Inquisición se dio cuenta, también lo persiguieron para darle muerte, y él, escapando de un lado a otro, amén, terminó la revisión de la palabra de Dios, y esa es la que usted tiene hoy día en sus manos. A veces nos olvidamos que hay gente que ha pagado un precio bastante grande para que nosotros podamos tener la palabra de Dios. Y mi hermano, aún con todo eso, y aunque quemaron cientos de manuscritos y cientos de Biblias, al final tuvieron que darse por vencidos, y aún después dijeron, ok, nosotros también vamos a producir una versión en castellano de la Biblia. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted no puede pelear en contra de la palabra de Dios. Un erudito llamado E.S. Bates dijo lo siguiente, dijo, ningún individuo, ningún César ni Napoleón ha tenido una parte tan grande en la historia humana como este libro. Si solo quedaran fragmentos y trozos de nuestra civilización, entre ellos todavía encontraríamos la Biblia entera y sin daños. El libro que sobrevivió al Imperio Romano sobrevivirá a cualquier destrucción que pueda venir. Aleluya. Hermano, cuando usted estudia la historia, no hay otro libro que ha afectado la civilización moderna como la palabra de Dios. Cuando Jesucristo y los apóstoles estaban predicando en las calles, amén, de Israel, usted sabe que a la mujer la consideraban como propiedad del marido. Y podía venderse tanto como uno puede vender, amén, una oveja o una cabra. Pero fue el Señor Jesucristo, amén, el que comenzó a cambiar todo ese patrón de conducta. De hecho, la mujer no podía aprender a los pies de un rabino. La instrucción estaba simplemente diseñada para el varón, pero fue Jesucristo el primero que agarró y permitió que Marta, amén, y María se sentaran a sus pies mientras él estaba hablando palabra de Dios. De hecho, inclusive invitó a Marta diciéndole, Marta, tú estás afanada con servirnos. Dice, pero María está aquí aprendiendo, ha escogido la mejor parte. ¿Cuántos están conmigo? Y él permitió que estas mujeres comenzaran a viajar juntamente con él, amén, y comenzaran a tener una parte, amén, vamos a decirlo, en el ministerio.
Y ciertamente podemos dar muchísimos ejemplos de esto históricamente hablando. ¿Quién fue? Amén. ¿Quiénes comenzaron a dar libertad o pelearon por la libertad? Amén. De los esclavos, si no fueron gente que creían en lo que decía la palabra del Señor. Que todos hemos sido creados, amén, a imagen y semejanza de Dios, no importando el color de nuestra piel. Y basados en esa palabra, batallaron y batallaron, como lo hizo William Wilberforce en Gran Bretaña, y como lo hizo el mismo Abraham Lincoln aquí en Estados Unidos, hasta que se dio libertad a los esclavos. Si no existiera la Biblia, mi hermano, no se puede siquiera imaginar cómo estaría esta civilización. Solo la Biblia revela el carácter de Dios. Solo la Biblia revela el origen del mal, el origen de la humanidad, el propósito del hombre, el destino humano. Solo la Biblia revela la verdadera condición humana, que es el pecado. Y el más grande problema humano, que no podemos cambiarnos a nosotros mismos y librarnos de ese pecado. Y la Biblia es la única que revela la solución al más grande problema humano. Esa solución es el Evangelio. Henry Van Dyke escribió lo siguiente. Él dijo acerca de la Biblia: nacida en el este y vestida de manera oriental, la Biblia camina los caminos del mundo entero con pasos familiares y entra de tierra en tierra para encontrar los suyos por todo lado. Viene al palacio para decirle al monarca que es un siervo del Altísimo. Y la Biblia va a la cabaña más humilde para decirle al plebeyo que puede ser un hijo de Dios. Los niños escuchan sus historias con asombrada delicia y los sabios meditan en ellas como en parábolas de la vida. Tiene una palabra de paz en el tiempo de peligro, una palabra de consuelo para el tiempo de calamidad, una palabra de luz para la esperanza en medio de la oscuridad. Los malos y orgullosos tiemblan a sus advertencias, pero para el herido y el penitente, la Biblia tiene la voz de una madre. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de los pecadores y la fidelidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos tienen autoridad, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. La Biblia contiene luz para dirigirte, comida para sostenerte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, el compás del piloto, la espada del soldado y es el carácter del cristiano. Es en este libro donde se revela el paraíso restaurado, el cielo es abierto y las puertas del Hades son reveladas. Jesucristo, mi hermano, es su tema exaltado, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios es su propósito. Debería llenar la memoria, debería regir el corazón y debería guiar cada uno de nuestros pasos. Léela diariamente, lentamente y con oración. Es una mina de riquezas, es un paraíso de gloria, es un río de placer. La Biblia invoca, mi hermano, la responsabilidad más alta, recompensa la labor más grande y condenará a todos los que tergiversen su contenido. ¿No dice la Biblia misma, mi hermano, amén, que el que añadiere o quitare algo de la Biblia, las plagas de todo el libro de Apocalipsis caerán sobre esa persona? No podemos cambiar su contenido. Este libro, mi hermano, se te ha dado en tu vida. Será abierta en el juicio y será recordada por siempre. Con razón el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en el verso 15, dice: oh Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
¿Usted quiere ser salvo? Hay solo un lugar donde puede encontrar la sabiduría que le va a dar salvación. Es en las Sagradas Escrituras. Oh, mi hermano, con razón, amén, se nos dice que nuestros niños deberían memorizar palabra de Dios. Porque, amén, desde esa eterna edad, esa palabra puede comenzar a crecer y fructificar y dar fruto para vida eterna. Es después de eso que el apóstol continúa y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es 1 Timoteo 3:16. Deberíamos memorizarla. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, por eso es que cuando hablamos con alguien tenemos que ir a la Biblia. Por eso es que todas nuestras opiniones deberían venir de la Biblia. Amén. El hombre está manchado con el pecado y no podemos discernir entre el bien y el mal. Por eso es que vivimos vidas de adúlteros. Por eso es que vivimos vidas de mentirosos. Por eso es que vivimos vidas con tanta falla a diestra y a siniestra. Porque no podemos saber qué es la perfecta voluntad de Dios por nosotros mismos. Tenemos que ir a la Biblia. Y hermano, me parece extraordinario el hecho, y muchas veces me quejo de que a veces cuando hay un capítulo, leemos un capítulo, luego pensamos que el siguiente capítulo es otro tema. No, es seguido. Y cuando usted lee después de 1 Timoteo 3:16, ¿sabe qué dice lo siguiente? Después que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mi hermano, eso es algo que todo predicador del nombre tiene que poner en su mente. Yo entiendo que a veces tenemos que lidiar con situaciones que se levantan en medio de la iglesia, pero aún en ese lidiar con esas situaciones, el Señor nos ha llamado a predicar no mi opinión, no el segundo capítulo de mi imaginación, sino que predique la palabra. Aleluya. Y luego nos dice cuándo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice la Biblia misma. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice a tiempo y fuera de tiempo? Porque el Señor viene pronto. Y a veces pensamos el tiempo solamente domingo y le voy a dar a Dios 2 horitas. No. Es sábado en la noche, es viernes en la noche, donde estás en un cumpleaños. Ahí es tiempo para agarrar a alguien. Dice: tengo que hablar contigo de la palabra de Dios. Tengo que exhortar, reprender, instruir. Y la palabra continúa diciendo, esto está en 2 Timoteo capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué está diciendo? Hay gente, no quiero oír palabra de Dios. Prefiero entretenerme con otra. Dame a alguien que me va a predicar algo que me guste, que me haga sentir bien. Hermano, si usted busca doctores de esa manera, usted se va a morir joven. Porque la tarea del médico no es hacerle sentir bien acerca de usted y decirle: no, tú estás perfecto, estás hermoso, no necesitas cambiar nada, cuando por dentro el cáncer te está consumiendo. Tú necesitas un médico que te diga: tú estás enfermo, necesitas cambiar tu dieta, necesitas cambiar tus hábitos, necesitas tomar esta medicina. Pero lastimosamente la gente busca predicadores que les digan lo que ellos quieren oír, lo que es cómodo. Hermano, está profetizado lo que estamos viviendo en estos tiempos. Vendrá tiempo cuando no querrán oír la sana doctrina, cuando no querrán la enseñanza de la Biblia, sino que van a levantarse unos maestros. Yo quiero que él me enseñe porque él me hace sentir lindo. Conforme, dice, a sus propias concupiscencias. El verso 4 dice: y apartarán, escuche esto, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi hermano, tenemos que volver a la Biblia. Es más, el tema con el que le estoy hablando hoy es este simple tema: ame su Biblia.
ame su Biblia. Le he dado un poquito de muestras de que la Biblia es confiable. Tengo un libro que escribí acerca de ese tema. Tengo un seminario de 2 horas con relación a ese tema. Tengo material. Es algo que me apasiona. Porque a menos que no tengamos un fundamento seguro, no importa lo que construyamos encima, estamos edificando sobre la arena. Mejor edificar sobre la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero hermano, estamos viviendo en un tiempo cuando ya no se respeta la Biblia. Cuando la gente escoge lo que quiere creer y lo que no quiere creer. Pero si usted se da cuenta, en Génesis eso fue lo que trajo maldición a toda la humanidad. Cuando Dios dio un mandamiento a Adán y Eva, que parecía tal vez exagerado ese mandamiento. Pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no van a comer. Y si lo comes, vas a morir. Y la mente del hombre piensa, voy a comer un fruto y voy a morir. Es un poquito exagerado. ¿Qué tiene de diferencia la manzana con la naranja o la piña o la... Comer una cosa y voy a morir por comer esto? ¿Y sabe qué hizo el diablo? Vino donde Eva y le dijo, ¿con que Dios ha dicho que vas a morir? No, eso no es lo que va a pasar. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él comieres. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo duda acerca de la palabra de Dios. Y el diablo no ha cambiado sus tácticas. Todavía pone duda acerca de la palabra de Dios. Yo sé que dice que arrepentíos y bautícese y recibiréis el don del Espíritu. Yo sé que, pero no, Dios no te va a condenar por comer ese fruto, no, sino que vas a saber más. Dios no te va a condenar solo porque no te bautizaste en el nombre de Jesús. No. Yo sé que dice, pero no quiere decir lo que dice. ¿Cuántos están conmigo? Está bien si te bautizaste en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Está bien, los dos valen. O hay otros que dicen esto. No, yo prefiero obedecer a Jesús que obedecer a Pedro. Y Jesús dijo, hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pedro, él es el que dijo en el nombre de Jesús. No, yo prefiero obedecer a Jesús. Sin darse cuenta, 2 cosas. Número 1, que Jesús no escribió ni un solo libro con sus propias manos. Mateo 28:19 fue escrito por Mateo. Y Hechos fue escrito por Lucas. ¿No? ¿Cuál de los libros del Nuevo Testamento escribió Jesús? ¿Con sus manos? Ninguno. ¿Cuántos de ellos inspiró? Todos. Entonces cuando usted dice voy a obedecer esto y no voy a obedecer aquello, está diciendo hay contradicción en la Biblia. Y está cometiendo el mismo pecado de Eva. Tal vez Dios se equivocó. Tal vez puedo comer el fruto sin ser juzgado. ¿Cuántos están conmigo? No hay contradicciones en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Armoniza perfectamente. Y decíamos, este es el libro, mi hermano, que se va a abrir en el juicio. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Búsquelo, le voy a esperar. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Va a estar antes de su concordancia, antes de su índice, al final. Apocalipsis capítulo 20. Porque esta es la mentira de Satanás, que muchos de nosotros habíamos creído, que con tal que mis obras buenas sean más pesadas que mis obras malas en la balanza, aunque pase raspando al cielo, igual me voy a salvar. ¿Cuántos están conmigo? Que si fui un buen padre, aunque le fui infiel a mi esposa, tal vez el buen padre va a ser más pesado y me voy a salvar porque no es tan malo. O si daba mis diezmos y le ayudaba a limpiar su casa a una viejita y le cortaba el pasto, me voy a... No. Tú no vas a ser salvo por eso. Aleluya. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12. Verso 11.
¿Ya lo tiene? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para... Note, la tierra y el cielo escapan de aquel que está en el trono. Y luego el 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y note lo que dice, fueron juzgados los muertos, no por sus opiniones, o por lo que decía su líder religioso. ¿Cuántos están conmigo? Dice así. Dice que no fueron juzgados los muertos por lo que dijo Buda, Mahoma, José Smith. Fueron juzgados los muertos por lo que decía la filosofía o la psicología, por sus creencias individuales, por sus ideas personales. No. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. La Biblia es el libro que se va a abrir en el día del juicio. Dios no te va a preguntar qué es lo que tú creías con relación a mí o a la salvación. Sorry, pero a Dios no le importa mi opinión con relación a estas cosas. A Dios le importa su palabra. Porque mis opiniones, esas son las que pasan. Pero cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mi hermano, la Biblia es la carta de amor de Dios a la humanidad. Yo no sé si usted alguna vez ha estado enamorado. ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? Si usted es casado, levante la mano. Y cuando su enamorado o enamorada alguna vez le mandó una carta de amor, amén, no quería ni comer. Tengo que leer primero la carta. ¿Cuántas páginas? Creo que son 5 páginas. Pero usted no agarraba esa carta de amor y la extendía y pasaba un par de páginas y ponía su dedo y dice, a ver qué me dice mi amado hoy. No. Usted comenzaba en el principio de la epístola y terminaba al final. ¿Cuántos están conmigo? Pero así es como usamos la Biblia. Vamos a ver qué versiculito el Señor tiene para mí hoy. Y no funciona. ¿Cuántos están conmigo? Señor, háblame. Y usted pone el dedo y dice, y Judas fue y se ahorcó. Eso no debe ser para mí. No, Señor, dame otra cosa. A ver. Pone el dedo y dice, ve y haz tú lo mismo. No, esto no es de Dios. Voy a buscar otro versículo. Pone el dedo y dice, apresúrate, no tardes. Todos esos sí están en la palabra de Dios, están en la Biblia. El problema es que estamos poniendo el dedito, pero nunca leemos las cartas de amor de esa manera. Es más, algunos de nosotros hasta memorizábamos frases y lo que decía la carta de amor, porque cuando yo leo esa carta, bum, 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 bum. ¿Cuántos están conmigo? Pero la Biblia es la carta de amor de Dios y está coleccionando polvo en algún lugar. Cuando me pongo a pensar el precio que pagaron los cristianos originales para copiar la Biblia, que si los soldados romanos encontraban copias de alguna epístola, de algún evangelio, eran quemados juntamente con aquellos que lo habían escrito. Que cuando la Inquisición romana agarraba a alguien con una Biblia en su idioma, los sometían a torturas, y eso es parte de la historia. Usted puede estudiar eso por sí mismo. Los sometían a torturas y los quemaban junto con esos libros. Pero hoy tengo la Biblia. Algo que a veces, hermano, no nos damos cuenta. En el primer siglo, usted sabe que había iglesias enteras que tal vez no poseían los 66 libros de la Biblia. En el primer siglo se escribían en rollos, en pergaminos.
Era caro tener un libro. Cuando llegaba una epístola, todos, wow. Por eso las epístolas eran leídas, mi hermano. Las reuniones eran bien diferentes de las nuestras, y no estoy echándole piedras, solamente estoy describiendo lo que históricamente es real. Generalmente cantaban un himno y leían la Biblia 2 horas. ¿Por qué? Porque la gente no tenía una copia de la Biblia para llevarse a la casa. Entonces se ponían toda atención para escuchar 2 horas la lectura de un evangelio y se alimentaban de esa manera. Hoy tenemos los 66 libros. Amén. En uno. Cuando la Biblia dice acerca del Felipe y el eunuco, dice que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y volvía, dice, leyendo el libro de Isaías. Los comentaristas dicen que este eunuco, que era etíope, se había convertido al judaísmo y fue a adorar en la fiesta, y que llegó y compró el rollo de Isaías. Y por eso es que estaba tan emocionado, estaba volviendo y leyendo ese rollo mientras iba en su carro. Ahora, mi hermano, ese carro no es como el suyo. Amén. Usted puede subirse al subway y puede estar leyendo algún libro, usted no tiene mucho problema, pero en los carros de ese tiempo no había pavimentos y no sé cómo estaría yendo. Pero estaba leyendo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Está pensando, ¿de quién está hablando esto el profeta? Y ahí es cuando llega el evangelista. Y dice, yo sé de quién está hablando el profeta. Y se sube al carro y comienzan a conversar de lo que dice ese pergamino, ese rollo. Pero ¿sabe cuánto él pagó por ese rollo? Él era un funcionario alto en el reino de Candace, la princesa o la reina de Etiopía. Los comentaristas dicen que ese rollo de Isaías le costó el salario de todo un año. Hace unas semanas atrás fui a un lugar que se llama Half Price Books y vi unas Biblias envueltas, nuevitas, decía $1. Wow. ¿Será que realmente apreciamos la palabra que Dios nos ha dado? ¿O será que solamente la abro cuando llego y el pastor dice vamos a abrir en el Salmo tal? ¿Será que hemos olvidado que es la carta de amor de Dios? Y es fácil decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios y vivo como me da la gana, y olvidar su palabra. Es como lo que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo puedo pretender delante de ustedes, pero el Señor conoce mi corazón. Pero lo que está aquí adentro lo muestro en mis acciones. Si amo a Dios, voy a amar su palabra. Si amo su palabra, voy a abrir su palabra. Si abro esa, la voy a leer. La leo, la voy a memorizar. La memorizo, la voy a vivir. No solo lo que me hace sentir. De vez en cuando necesito que alguien aplique el bisturí y me corte y me haga doler y saque lo que no es de Dios y me vuelva a coser para que pueda yo ser sanado. Eso es lo que hace la palabra de Dios en mi corazón. ¿Cuántos están conmigo? Me acuerdo acerca de unos hombres que estaban en una prisión comunista. Y me acuerdo que en el testimonio que dieron después de que fueron liberados de esa prisión comunista, era que los hombres que los habían aprisionado, amén, los usaban para limpiar cosas y letrinas y cosas como esta, y este hombre lo habían puesto ahí para limpiar los baños, las letrinas de todos, y dice era un lugar, olía feo y era pútrido y era lo peor. Nadie quería tener ese deber cuando le tocaba a alguien era el día peor, porque tenía que meterse en medio de todo eso. Pero este hombre en su testimonio cuenta como que vio ahí un papel que alguien había utilizado para después del baño, y se dio cuenta que tenía versos, y se acercó para verlo, y era una página de la Biblia. Los comunistas que odian a Dios, que niegan su existencia, estaban utilizando páginas de Biblias que habían confiscado
y utilizándolas como si fuera papel higiénico. Este hombre que le habían prohibido tener la palabra, que habían confiscado todo, agarró y dice que comenzó a lavar y limpiar esa página toda sucia. Y la enjuagó hasta el punto donde, ya no tiene suciedad. No sé si olía mal todavía, seguro que sí. Pero tenía palabra de Dios. Y cuando se dio cuenta que estaban utilizando páginas de la Biblia como papel higiénico, fue a donde el comandante y le dijo: yo quiero limpiar las letrinas cada día. El comandante lo miró: cristiano loco, hágalo, ¿qué me importa? Mejor ya no tengo que estar poniendo un schedule para la gente. Y cada día iba, limpiaba y encontraba 1 o 2 páginas y pasaba el tiempo para lavarlas. Pero luego que volvía a donde estaba, a su celda, compartía esas palabras con aquellos que estaban en su celda. Por las torturas que habían vivido y los años que habían estado apartados del mundo y de ver la luz del sol, muchos de estos hombres tuvieron problemas mentales cuando salieron. Muchos de ellos tuvieron quebrantamientos emocionales y depresión. Algunos hasta cometieron suicidio. Pero este hombre dice: de mi celda no perdimos ni siquiera uno. Porque en medio del dolor y en medio de la tortura y en medio de toda la filosofía que querían meternos, todavía teníamos palabra de Dios que nos dio aliento para vivir un día más para el Señor. Y yo tengo la Biblia en mis manos, sin que nadie me prohíba que no la lea, sin que nadie me dé azotes o torturas, sin tener que esconderme de nadie. Pero la tengo olvidada. No la aprecio. Y mi hermano, he escuchado gente que dice: no, yo no quiero leer la Biblia porque yo sé que si la leo después voy a ser responsable delante de Dios por lo que yo lea. No, el momento que tú tienes la posibilidad de ir a una librería y comprar una Biblia, tú ya eres responsable de todo lo que se te ha dado. La leas o no la leas, la compres o no la compres, eres responsable de todo lo que en ella está escrito. Cuando me pongo a pensar en aquellos que están bajo todavía la cortina comunista, tenemos una iglesia bastante grande en China, la China Roja. Es una iglesia subterránea, se reúnen en grupos pequeños, no pueden reunirse en grupos muy grandes. Cantan himnos, pero lo hacen bastante pasito, porque si un vecino escucha los himnos, llaman inmediatamente a la policía. Y hay muchos desaparecidos por esa razón. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, sí, hablan en lenguas, lo hacen pasito. Los asiáticos son personas de mucho respeto, mucha honra. Ellos le van a pedir permiso a usted para todo. Ellos no son gente que gritan y todo eso. Pero cuando la Biblia llega a sus manos, quiero compartir un video con ustedes, si los hermanos pueden ponerlo. Quiero que usted vea qué pasa cuando estos cristianos que están bajo un régimen comunista reciben la Biblia por primera vez. Nunca antes habían tenido acceso. Los misioneros les daban palabras de Dios, pero es la primera vez que reciben Biblias. Son 2 maletas que han tenido que llevar como contrabando, y cuando llegan
Tengo temor del día del juicio, porque ciertamente el Señor nos ha dado tanto. Tengo una Biblia en español que puedo leer cada día, pero la tengo olvidada. Sé más de YouTube que de Mateo. Paso mis días escuchando música que es del mundo y para el mundo, cuando Dios está desde la eternidad diciendo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Publicamos esa Biblia que no sé si les mencioné, la Biblia del nombre de Jesús. Tiene 120 páginas de doctrina del nombre de Jesús. Por los costos acá más o menos saldría como $50 por Biblia, si quisiéramos mandarlas. Y cuando la gente escucha: wow, es caro. La pregunta que les hago es: ¿cuánto cuesta tu celular? $50, hermano, para una Biblia es caro. O pregúntale al eunuco cuánto pagaría él por tener lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto hubieran dado esos cristianos que vivieron antes de que hubiera un Casiodoro de Reina, un Cipriano de Valera? ¿Cuánto hubieran dado por tener una Biblia en castellano que pudieran entender y dejar de lado la Vulgata latina, que ni siquiera se les permitía tener? Y tiemblo ante el día del juicio, porque en mi debilidad humana y en mi pecaminosidad a veces veo algo en la palabra que no me convence, que no se sienta conmigo por alguna razón, y digo: no, eso no es tan importante, voy a obedecer lo que me gusta. No, todo es palabra de Dios. Todo tiene un propósito y hay que estudiar y aprender a estudiar y entender la Biblia, pero hay que encontrar ese propósito. La salvación, sí, ciertamente que sí. La gracia de Dios para nosotros, ciertamente que sí. Pero también invoca la responsabilidad más alta de nosotros. Y cuando yo pongo en duda lo que escribió Pedro, Pablo, Mateo, Juan, estoy diciéndole a Jesucristo: mentiroso. Tú dijiste que ibas a inspirar, pero eres un mentiroso. Porque Pedro se equivocó, Mateo se equivocó, Pablo no sabía lo que estaba escribiendo. Puedes sanar el cáncer y puedes crear el universo, pero no puedes hacer que un libro sea totalmente inspirado por ti. Mentiroso. Y eso es exactamente lo que el diablo le dijo a Eva. No en esas palabras. Él es sutil. Dios ha dicho esto. Eso no es lo que él quiso decir. En realidad le estaba diciendo: Eva, Dios es un mentiroso. Ama tu Biblia. Es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y he tenido esta carga varias semanas, hermano. No es de hoy, no es de ayer. Varias semanas. Ama tu Biblia. Si lees 4 capítulos cada día, terminas toda la Biblia en un año. Y si la lees de esa manera una vez al año, imagínate cuánto vas a saber del Señor en 10 años, en 15 años. Una vez más, es la carta de amor de Dios para ti. ¿Por qué no tomas tu Biblia en tus brazos? Eso que tienes en tus manos, mi hermano, es un milagro. Es un milagro de Dios. Es un milagro que Dios te ha permitido tener. Me duele el corazón cuando pienso que todavía tenemos miles de hermanos chinos que por causa del gobierno comunista no se les permite tener una Biblia en sus manos. Tenemos miles de hermanos en países árabes
que si se les encuentra con Biblia, son crucificados. Aún hoy, el año 2013, y nosotros la tenemos y no la apreciamos. Si quieres venir a este altar, está abierto. Tal vez quieras venir y arrepentirte delante de Dios. Yo necesito hacerlo. Decirle: Señor, te he llamado mentiroso. He dicho que tu palabra pasó antes que pasen el cielo y la tierra. Pero hoy me doy cuenta que tu palabra ha permanecido, Señor, a pesar de todos los enemigos que ha tenido en toda la historia. Y que no solo ha permanecido, sino que cada profecía se ha cumplido y se va a cumplir. Me he dado cuenta que no hay otro libro, Señor, que pueda compararse con el libro de Dios. Que cada vez que mi pastor abre la palabra y lee unos versículos, estoy escuchando la misma voz de Dios diciéndome: te amo. Aunque eres pecador, te amo y quiero salvarte. Oh, aleluya, 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 aleluya. Ama, ama tu Biblia. Ama lo que Dios te ha dado. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios. Es uno de los milagros más grandes, uno de los privilegios más exaltados, de tener toda la palabra de Dios en tus manos. Oh, eso es, eso es. Yes, 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 yes. Yes, oh Lord. Forgive me, Lord, for taking you for granted and taking your word for granted. For not reading it the way I should. For not loving it the way I should. For not learning it or memorizing it. For not reading it. For forgetting it in the car, in the bookcase. For allowing it to collect dust when you want to speak to me through it on a daily basis. Lord, I thank you for your word. I thank you for the Bible. Oh, what a miracle. Oh, what a miracle, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
sorpresa.